Hola Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, tal como decías en tu introducción, en realidad una vez más se ha prorrogado la definición sobre la deuda, se prorroga la situación del confinamiento como consecuencia de la incertidumbre que existe con relación a la duración de la pandemia. En realidad creo yo que esto dilatar excesivamente la cuestión de la deuda ha dejado, creo yo, de ser una estrategia que tenía el gobierno en la negociación, y lo que muestra es las dificultades que está enfrentando. Alguna vez dijimos, antes que comenzara todo este proceso de COVID-19, alguna vez dijimos que parecía que el gobierno estaba como en cámara lenta. Sí. Y a mí me da la impresión de que algo de eso todavía se mantiene, por supuesto explicado además por las circunstancias excepcionales por las que estamos atravesando. Pero todo esto no es gratuito, esto tiene un costo muy fuerte para el funcionamiento de la economía. Y si bien la estrategia, desde el punto de vista sanitario, existe cierto consenso en que ha dado buenos resultados, desde el punto de vista económico la situación es realmente muy preocupante. Le voy a pedir al director que pongamos una placa, una primer placa, que es el informe que hizo el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina y que tiene el dato de abril. En abril de 2020, con relación a abril del 2019, el índice de producción industrial cayó 30%. Es decir, una magnitud tremenda. De hecho, con relación al mes anterior desestacionalizado, cayó 17%. ¿Por qué? Bueno, porque marzo todavía, aunque había caído ya el índice, todavía había habido una parte en que no había habido confinamiento. Bueno, ahora cayó 30%, que es realmente muy importante. Y cuando pensamos que la economía argentina además necesita dinamismo en su sector externo, habida cuenta de los problemas que tenemos, podemos mirar qué es lo que pasó con las exportaciones a partir de este mismo estudio que ha presentado el Bien Industrial. Y fíjate que las exportaciones de origen industrial cayeron 58%. Es decir, casi 59% cayó en la variación interanual en el mes de abril. Inclusive las exportaciones de origen agropecuario también cayeron, aunque ligeramente, 2,7%. Un dato que permite ver el grado de contracción económica que tiene la Argentina es que cuando Argentina crece, aumenta mucho la demanda de importaciones. Es decir, cuando aumenta la producción, hay que traer más productos importados que, sobre todo, insumos. Bueno, en abril la importación de bienes de capital, es decir, los que tienen que ver con la inversión, también cayeron y cayó casi 35%. Claro. ¿Qué es lo que muestra, digamos, estos datos? Estos datos son una radiografía, podríamos decir, de algún aspecto de la economía real, de lo que realmente está sucediendo, y que seguramente los intentos del gobierno por morigerar esos impactos y ayudar al sostenimiento de las empresas no se puede mantener indefinidamente, porque hemos dicho que eso tiene un impacto muy fuerte sobre las cuentas públicas. Claro. Digamos, pagar subsidios para sostener la situación de las familias que han quedado sin trabajo o que no pueden desarrollar sus actividades, pagar subsidios para sostener empresas, bueno, todo eso tiene un costo. Y lo habíamos dicho, y ahora los datos lo ratifican, que esto iba a significar un impacto fiscal gigantesco, porque caían los ingresos, porque la actividad económica estaba resentida, y subían los gastos como consecuencia de la necesidad de atender no solamente los gastos en salud, sino también esos otros gastos sociales que aparecen como imprescindibles. Mira, te voy a mostrar un número que es del último dato oficial sobre la situación de las cuentas públicas. Mira, el resultado primario, es decir, los ingresos menos los gastos del sector público antes de pagar la deuda, fue negativo en mayo del 2020 en 251.287 millones. Fíjate vos que el año pasado había habido un ligero
superávit en mayo de 2019, un ligero resultado positivo en lo primario. Bueno, después de eso viene el pago de los intereses, claro. Y fíjate que aunque este año se pagaron 56.932 millones, es en realidad menos de lo que se pagó el año pasado, que fueron 64.408, sin embargo, el resultado financiero final es de una, digamos, el incremento es de una magnitud notable, es decir, creció el déficit financiero en casi 700%. Claro. Es decir, eso es una muestra, digamos, de lo que decíamos, que el impacto fiscal iba a ser tremendo. Como es tremendo también la necesidad de financiar ese déficit, obviamente apelando ante la imposibilidad obvia, evidente de financiarlo con impuestos, ante también la evidencia de que es imposible financiarlo con deuda, hay que financiarlo con emisión monetaria. Y eso hace que aumente la cantidad de dinero de la economía. Te voy a mostrar los números del balance del Banco Central, 3 números del balance del Banco Central de la semana pasada. Espanta. Que le voy a pedir al director que pongamos, que pongamos la placa. Allí tenés la base monetaria. Bueno, en un programa pasado mostramos cómo había venido creciendo la base monetaria desde el principio de año. Bueno, ya llegó, ¿no es cierto?, a los 2 billones, un poquito más de 2 billones de pesos. El Banco Central ya le ha hecho adelanto transitorio al gobierno por ese número que tenemos ahí, ¿no? 1.164. O sea, 1.2, claro. Y a su vez, digamos, cuando hablamos de la cantidad de dinero, no estamos contabilizando lo que está esterilizado en la ELIX, es decir, ese título que coloca el Banco Central para sacar dinero de la economía. En la ELIX, dato que es del balance semanal del 15 de junio, da el numerito ese que tenemos ahí, ¿no es cierto? 2.4. Bueno. ¿Qué es lo que muestra, digamos, esto? Esto muestra que, sin lugar a dudas, la salida de este proceso va a ser sumamente complicada. Así es. Y el gobierno, que seguramente estos datos los debe ver, los debe seguir, uno tiene la esperanza que sea capaz de reducir en lo máximo posible el impacto negativo que va a tener salir de esta situación con los desequilibrios que tenemos, fiscales, monetarios, de nivel de actividad, es decir, de la economía real, de la economía, de las variables monetarias de la economía. Y en todo esto no hemos hablado de la inflación, que si uno se fija, la inflación, el nivel de expectativa inflacionario que hay en el relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central, a pesar de que ha venido bajando, hay 2 meses seguidos que los precios han crecido 1.5, hemos explicado por qué se da ese fenómeno, pero digo, a pesar de eso, el relevamiento da unas expectativas inflacionarias cercanas al 50%. Así es. Entonces, con esta complejidad, a mí me parece que el gobierno tendría que ser un poco más claro en sus objetivos y tratar de evitar algunas dificultades que en alguna medida se las va generando el propio gobierno. Un ejemplo de eso es, y seguramente lo vas a hablar después, lo que ocurrió con esta cerealera, con Vicentín, que le ha generado al gobierno, creo yo, un impacto negativo muy fuerte. Entonces el gobierno gradualmente va ingresando en un terreno en que empieza a haber poca credibilidad respecto, inclusive de la figura del presidente, que sin lugar a dudas tiene un consenso en cuanto a la forma en que ha manejado el problema de la pandemia, pero que también ese consenso, según dicen las encuestas, se puede ir, digamos, diluyendo. A mí me da la impresión que el gobierno genera, no el Ministerio de Economía, porque recordemos que en lo de Vicentín el Ministerio de Economía prácticamente lo ha visto de lejos, pero me preocupa que el gobierno cometa ese tipo de errores. Porque es cierto que la situación es muy complicada, ¿no? Pero me recuerdo aquella broma del técnico de fútbol que le dice al arquero: no te pido que atajes las que van al ángulo, no te pido que atajes las que van al medio, pero por favor, no metas adentro las que van afuera. Claro. Y a mí me da la impresión que hay algunos errores que comete el gobierno que se parecen finalmente a esto. Termino con este comentario. Recordemos por un momento esos números medidos en billones
que mostré del balance del Banco Central. Y pongamos del otro lado las expresiones del ministro de Economía, que dice que tenemos que empezar a construir una moneda sana. Algo así fue la última declaración. En realidad, quien tiene que construir una moneda sana es la política económica. La sociedad en Argentina tiene una gran desconfianza de la moneda. Y la única forma en que se recupere la confianza será cuando pase bastante tiempo en que los desequilibrios de los cuales la economía argentina tiene casi en todos los sectores se hayan disminuido al menos. Por ahora me parece, y con esto termino, Ricardo, que va muy lenta la negociación, muy lenta, y eso hace que no haya otras decisiones en economía que no sea estar viendo a ver qué dicen los bonistas. Mientras tanto, la economía real tiene esos números que mostramos al principio: derrumbe de la actividad industrial, problemas en la actividad comercial severísimos y expectativas que gradualmente se van transformando cada vez en más negativas. Y eso en economía, sin lugar a dudas, es muy negativo. Sí, lo preocupante de todo esto, Alfredo, es cómo se licúa todo esto teniendo en cuenta el futuro de la pospandemia, ¿no? Teniendo en cuenta que la situación prácticamente de las empresas es realmente muy, muy mala y la situación social es muy mala también. Así que veremos qué es lo que pasa. Nosotros estamos grabando a la tarde. Esta noche, cuando el programa salga, ya se va a conocer un dato sobre la actividad económica, que va a dar el INDEC, y un dato sobre el nivel de empleo. Así es. Y seguramente ahí, de nuevo, vamos a recibir noticias que no son buenas.